Hablamos montones de huevadas y algunas cosas de cocina. La cebolla tiene que estar finamente picada. Le sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad que sí. Infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esfuerzo. Un día los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara, y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginarán, la concebida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa. En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol, se había evaporado, Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta roja que cubría el piso. Con esta sal, rellenó un costal de 5 kilos que utilizaron para cocinar durante bastante tiempo. Este inusitado nacimiento determinó el hecho de que Tita sintiera un inmenso amor por la cocina y que la mayor parte de su vida la pasara en ella. Laura Esquivel, Como agua para el chocolate. Película y libro, los dos impresionantes, muy lindos. Sí. Recomendación para la audiencia que lo quiera ver, porque realmente impresionante. A ver, no perderse este libro, no perderse la película. Primero porque el libro, a ver, aquí hay los criollos, que les gusta mucho estar en la cocina, lo de tomar mate, lo de bizcochitos de grasa. También le sucede a los mexicanos mucho. Tienen una cosa muy fuerte con la cocina y lo de... Es que no es solamente el trabajo, es el punto de encuentro, es como el corazón de la casa. Sí. Claro, bueno, es que las casas han sido históricamente, desde el hombre primitivo, la choza, el lugar alrededor del fuego, la reunión, la cocción de los alimentos. Después el fuego logra dominarse y entra dentro de la casa, se arma el fogón, la cocina adentro, digamos, y todo, y sigue al día de hoy todavía todo gira en torno de eso. De hecho, el monoambiente de hoy podríamos asociarlo con aquella choza primitiva. Bueno, de hecho, por ejemplo, las casitas, cuando evocan películas antiguas, qué sé yo, siglo XII, XIII en Europa, la casita irlandesa o la casita inglesa es pequeña, bajita, el entrepisito, donde está el colchoncito donde duerme. Y abajo se come. Y abajo se come, y aparte, la cocina es eso, un pequeño fogoncito con un gancho donde se cuelga el caso de hierro, y ahí transcurre todo. Y nada, es todo lo que hay. Además de tener este texto, esa referencia a este tema de la cocina y la cocción de los alimentos, a mí me hizo recordar los sabores de la infancia, ¿no? Así, cuáles son las comidas, porque ella está relatando de su abuela y cómo nació, bueno, y todo lo que sucedía en torno de la cocina, los vapores de las... Pero el olor a leche caliente, por ejemplo, que antes que había que hervirla sí o sí porque no era pasteurizada, era muy corriente oler a leche en el fuego, el olor a leche caliente por hervirse. Y la leche cuando se desbordaba la leche. Bueno, ustedes saben que dicen que la leche es vergonzosa. ¿Por qué? Porque la miras y no se derrame. Cuando te das vuelta se sale. ¿Nunca les ha pasado? A mí me ha pasado de chico, me ha pasado un par de veces. Sí. Porque cuando la estás mirando ves cuando iba subiendo. Lo que pasa es que hoy con microondas y tecnología se resuelve. Si le pones un segundos de más, sale también. Con la leche pasteurizada. Yo recuerdo de mi infancia el olor del dulce de leche. En mi casa se hacía dulce de leche. Bueno, se sigue haciendo al día de hoy dulces de todo tipo, en mi casa en el campo. Y el dulce de higos, por ejemplo, los higos en almíbar tienen un aroma que para mí es realmente
absolutamente seductor y bueno, no dejo la dieta, dejo todo, abro Me encanta. destapo la cacerola y con los 2 deditos estos pico el primerito que asoma y así como Tácate. como si fueran las uvas de los romanos. Me encanta. Me zampo las Me brevas gustan en los almíbar. higos, me Esto que está Y- diciendo Mariana, a mí me hace recordar a algo que es medio macabro, de recuerdo mío de chiquito. Mi Ajá. abuela armenia era la que cocinaba en mi casa cuando yo era chico, y mi primer temor o temor que relacioné a la muerte, yo tenía miedo que mi abuela se muriera porque yo no iba a poder seguir comiendo las cosas su cocina. que ella cocinaba, digamos. Estabas como Tita O y sea que esto de ponerme a cocinar y de que me guste la cocina y que me guste tanto la comida de Medio Oriente y todo eso, tiene que con tu ver abuela. una cosa con este recuerdo que, bueno, ahora cuando vos dijiste los recuerdos y los olores y las cosas de la niñez, me acordé de eso, digamos. Yo le preguntaba cómo se cocinaba esto, ella medía todo con el puño, ¿no? O sea, ella me decía... Un poquito. "Es Un puño de esto". arroz, esto, Claro, un o poquito. sea, no había vaso, no había ninguna medida de nada. Y bueno, este recuerdo fue como ahora que Mariana hizo relación a eso. Claro. Yo de chica no tuve mucha relación con la cocina porque, bueno, mis padres eran polacos, mis abuelos no vivían acá y mi madre trabajaba, así que no estaba muy enganchada, pero yo enganché la cocina por un amor y lo que más nos gustaba era cocinar juntos, cocinar con otros, no sé si les pasó, pero Cocinar es como para muy hermoso. amigos, es muy Sí. lindo Cocinar eso. juntos con otra persona Sí. o con más de otra persona. Sí, sí, Y cocinar entonces en grupo. cocinar en grupo. Sí. A mí eso es algo que al día de hoy... Bueno, además eh, también es una costumbre muy argentina esto de te invito a cenar a casa, te invito a Sí. comer a casa y todo gira en torno de la mesa y del comer Sí. y Bueno. no como en España que se sale de tapas por ahí, acá se También- invita a la casa y se Sí. comparte lo que uno tiene y las dotes culinarias que Y cada lo que Bueno, uno pero cocina. ¿sabes por qué sucede mucho eso también? Porque en realidad lo que nos pasa mucho a todos es que como el acervo familiar es muy grande, era difícil, a ver, en tu casa, un simple ejemplo, prepararan, por ejemplo, pulpo a la galega. ¿ya? Como lo hacía tu madre o tu abuela, no lo hacía nadie. Y los restaurantes en Buenos Aires, hoy empezó a ponerse de moda la cosa de la etnia, del restaurante étnico. Antes no existía. no. No. Entonces, ¿qué pasa? Uno tenía que evocarlo donde, invitando a la casa. Sí, Que es decían cierto. comida internacional. Y vos decís, Claro. ¿qué es la comida internacional? ¿Viste? La que comes en los Tutti hoteles, frutti. que no tiene Claro. gusto a nada, Tutti digamos. frutti. Es como un delivery ya prearmado. Sí. Sí, a mí igual me pasaban algunas cosas de chico, que por ejemplo salíamos mucho a comer afuera porque mi madre se enfermó cuando éramos chicos y entonces era muy a menudo salíamos a comer y éramos 5 indios y mi padre. Entonces aprendíamos la carta, era un ejercicio, por ejemplo. Ajá. El mozo entregaba la carta, se la daba solamente a papá. Entonces mi papá le decía, no, a los chicos le da una carta a cada uno. ¿Qué van a elegir? Ellos van a elegir pero su tenían menú liber- solo. libertad para porque en elegir. esa época los padres elegían No, para los claro. chicos. Y Claro, no había aprendí de peloteros en chico. los restaurantes, no había esas Exactamente. cosas, digamos. No, y aparte aprendí Ni de menús chico a para leer una chicos. carta y la verdad es que era, por ejemplo, y había cosas que me sorprendían y como papi era una persona que salía a comer mucho afuera, obviamente era el consultado. Y ¿sabes lo que me hacía más de una vez? Me decía, mira, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen que aprender a tener un diálogo con el mozo. Cuando el mozo se acerque, le van a preguntar. Entonces, ¿sabes lo que nos hacía? Nos miraba y decía, a ver, ¿quién es el mozo que nos atiende? Ajá. Claro, eran Y te todos tenés- iguales del mismo corte y tamaño, entonces empezamos a mirar aquel, bueno, a ese, y toda la noche a ese le vamos a pedir las cosas. Entonces cuando se aparecía le decíamos, a ver, diga señor mozo, ¿qué es la Suprema Maryland? Y el mozo Entonces el explicaba, mozo se explicaba explayaba. qué era, todo lo Ah. que tenía, bla, bla, bla. Aquí viene la escuela de los primeros pasos. Si usted quiere poner un restaurante, ya sabe. Empiece con su hijo y Vos sabés es que- Con así. todos, imagínate Tenía- con un lindo grupete de chicos. Tengo un divino relato de Rodrigo, bueno, un niño, él va a saber de quién estoy hablando, 10 años, en un restaurancito en Córdoba. Viene el mozo, se sienta, estábamos todos sentados, viene el mozo a atendernos y él levanta el dedo y le dice, discúlpeme mozo, ¿hay trucha? El mozo, atónito, abrió los ojos como 2 platos. Sí, querido,
Ay, trucha, ¿cómo viene la trucha? Yo no lo podía creer. El pibe, yo además había visto los precios del costado de la columna de la derecha de la trucha y decía, no, milanesa para 4. Y el nene dice, trucha, bueno, con papas al natural, pero un poquito de perejil arriba y aceite de oliva puede ser. divino. Y te juro, 10 años, vos no sabés lo que come, los sibarita que ya Hay no es chicos un niño. gourmet. Un niño Sí, gourmet. señor, hay Sí, hoy chicos ya tiene gourmet. 22. A El mí me niño tocó gourmet y igual como atender en morfa. el negocio chicos Chicos. que te digan, por ejemplo, salmón. Ah, bueno. ¿Y el mi salmón hijo es debe ser. rosado? Sí. Ah, Sí, qué el salmón es divino. rosado y por ejemplo, pero no algo más típico, salmón Salmón rosado. rosado. Con O el sea que salmón los- rosado me parece que nos vamos Nos a ir a vamos, escuchar ¿no? un poco de música. Nos vamos a escuchar un tema.